Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre profecía bíblica. Bienvenidos al canal Apología Adventista. En esta ocasión queremos analizar un tema que en lo personal para mí es de suprema importancia. Espero que también para ustedes sea de bendición y de conocimiento espiritual. Antes de estudiar la palabra, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más poder presentar este mensaje. Bendice nuestro corazón y nuestro intelecto para que podamos ser receptores y podamos comprender el mensaje. Bendice a tu siervo y bendice a tu pueblo que va a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, en esta ocasión queremos hablar de los jesuitas. Hermanos, buscando información, me encontré con un video que en lo personal me llamó mucho la atención. Y es bien importante, hermanos, ser analíticos. Por lo que veo, este hermano, y aparte que es un pastor de la iglesia adventista, el trozo de video que vamos a poner no es de ningún disidente, sino que es de un pastor oficial de la iglesia adventista. Según tengo entendido, este hermano que hoy es pastor, antes de convertirse a la iglesia adventista y a Cristo, era sacerdote diocesano. Conoce mucho de los jesuitas y conoce mucho de la iglesia católica y cómo trabaja a través de la orden de los jesuitas. Así que me llamó la atención lo que dice este hermano. Este hermano tiene una serie de videos donde habla de los jesuitas, pero la parte que me llamó la atención es la parte que vamos a ver. Veámosla. Tuve el privilegio de estar en Puerto Rico varias veces, pero en una de las que estuve, me invitaron para hablar por televisión, por un auditorio, y todo fue muy interesante. Lo más interesante fue que me llegó un citatorio en donde dos jesuitas querían hablar conmigo. Y yo le pregunté al presidente de la asociación qué le parecía si yo hablaba con ellos. Me dijo, sí, le digo, ¿usted quiere? Le digo, yo claro, yo quiero hablar con ellos. Entonces dijo que sean en las oficinas de la asociación. Y entonces le dije, perfecto, que sean las oficinas de la asociación. Llegaron y eran dos sacerdotes más o menos de mi edad. No, esto fue hace años atrás, así que en una edad todavía no tan madura. Así que la pregunta que me hicieron dice, queremos saber si usted verdaderamente es un ex sacerdote o es un impostor. Dice, y para eso queremos hacerle unas preguntas. Primero, si habla latín. Y bueno, entonces empezamos. Le dije, ¿qué es lo que usted pide? Dice, recíteme el Padre Nuestro. Entonces yo empecé, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et divite nobis de vita nostra. Ya, dijo, ya es suficiente. Ok. El credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor in celi et terra. Bueno, casi todo, el yo pecador, confiteor de omnipotente, beate María siempre virgine, beato Micael arcángel. Bueno, suficiente. Dice, ahora díganos, ¿quién lo ordenó? Ya le dije, don Luis Cabrera Cruz, en tal fecha, en tal lugar, Entonces dice, creo que es suficiente. Le digo, y perdone, ¿a qué viene tanta pregunta para que yo le pueda probar que fui sacerdote? Dice, es que aquí hace tiempo estuvo un pastor, Samuel Bacchiocchi, que dice que fue graduado en la Universidad Gregoriana y es un impostor. Dice, nosotros somos jesuitas y hemos investigado todo lo de él y él nunca estuvo en la Gregoriana de Roma. ¿Qué es la Universidad Gregoriana de Roma? Es la máxima casa de estudios de los jesuitas para todo el mundo. Es diríamos el Andrews de nuestra universidad, de Andrews para los adventistas. Dice, y él no es verdad. Le dije, mire, eso yo no me meto en ese terreno. Lo que ustedes me vinieron a preguntar a mí si yo era un impostor, yo no soy impostor, se los puedo probar, se los he probado. Si todavía quieren hacer más preguntas, háganla. Dice, porque nosotros tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. Noten que el hermano, que es un pastor de la iglesia adventista, dice que los jesuitas vigilan a la iglesia adventista. Esto me llamó la atención
y quiero que dialoguemos sobre este punto. ¿Será que los jesuitas nos controlan? ¿Será que los jesuitas nos vigilan? Claro que sí. Lo que dice este hermano es cierto. Lo dice porque sabe. Es una persona que estuvo en esto, aunque él no fue jesuita, sino que él dice que fue un sacerdote diocesano, conoce perfectamente cómo trabajan los jesuitas. Así que queremos analizar o queremos conversar sobre quiénes son los jesuitas y cómo trabajan. Sobre los jesuitas hay una tremenda información. Yo aquí solamente les voy a dar un pincelazo para que podamos estar alerta, porque esta orden de los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Hablemos cómo surgieron los jesuitas. La orden de los jesuitas surgió para contrarrestar la reforma protestante del siglo XVI. O sea, la orden de los jesuitas es la contrarreforma. Surgieron para contradecir a la reforma protestante. El creador de esta orden, o el fundador de esta orden de los jesuitas, es el famoso militar llamado San Ignacio de Loyola. En el año de 1540 fue fundada la orden de los jesuitas. Recordemos de que la reforma protestante surgió o inició en el año de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Eso dio inicio a la reforma protestante, 1517. Más tarde, en el año de 1540, surge la contrarreforma. Los jesuitas, con el único propósito de contrarrestar a los reformadores. Los jesuitas son la contrarreforma. Ahora, ¿quiénes son los jesuitas? Los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Hay otras redes de espionaje que han tenido anteriormente, como por ejemplo el G12, los Caballeros de Colón. Pero los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Esta orden se infiltra en los senados, en las grandes reuniones políticas, en las grandes concentraciones de iglesia. Estas grandes concentraciones de iglesia, ténganlo por seguro que ahí están los jesuitas vigilando y espiando todo lo que se dice. Inclusive los jesuitas están detrás de las guerras y detrás de las pandemias. Si algo pasa en el mundo, ellos son los primeros que lo saben. Estuve investigando que esta orden de los jesuitas tiene un voto satánico, hacen un pacto satánico donde prometen serle fiel a la orden, casi idéntico a los masones. Estuve investigando también de que los jesuitas son los que dirigen también a los masones y los Illuminati. Son redes de espionaje que buscan controlar el mundo. Pero los que van a la vanguardia, los que están a la cabeza, son los jesuitas. Ellos hacen un voto, un pacto, hasta la muerte, de serle fiel a la orden. ¿Saben algo interesante? Si quieren conocer sobre los jesuitas, lean un libro que se llama El conflicto de los siglos. Elena de White en este libro habla mucho de quiénes son los jesuitas. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué los jesuitas son los que leen más los libros de Elena de White? Yo lo he comprobado, lo he visto, de que los jesuitas, sacerdotes diocesianos, obispos, conocen perfectamente quién es Elena de White y sus escritos. Una vez, recién entrado a la iglesia adventista, con otros dos hermanos, fuimos a preguntarle a un obispo diocesiano acá en El Salvador. Aquí queda una iglesia cerca, una iglesia católica que se llama, es una catedral,
o más bien es una iglesia muy antigua que se llama Iglesia del Pilar. Para ese entonces, hermanos, ahí estaba trabajando de obispo este sacerdote diocesano. Y es interesante que le preguntamos qué opinaba acerca de Elena de White. Y lo que me dijo fue interesante. Me dijo que Elena de White había sido una de las mejores escritoras del siglo XIX y del siglo XX. Ellos leen los libros de Elena de White, conocen perfectamente quién es Elena de White. En este caso, el libro Conflicto de los Siglos habla mucho de los jesuitas. Y es importante, hermanos, que nosotros como adventistas conozcamos quiénes son los jesuitas. Hay un voto que ellos hacen, es un voto que hacen hasta la muerte, de serle fiel a la orden, igual como los masones. Los masones también hacen un voto para serle fiel a la orden hasta la muerte. Me llamó la atención de que Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, página 664, habla de este voto que hacen los jesuitas. Conflicto de los Siglos, página 664, en el Conflicto de los Siglos está eso. Dice así, esto lo dice San Ignacio de Loyola, que cada cual se convenza de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse llevar y dirigir por la divina providencia y por sus instrumentos y por los superiores, tal cual si fueran cadáveres. Noten que así deben de serle fiel los jesuitas al voto. Es como un bastón que le es fiel a un anciano que lo maneja como le da la gana. Así debe ser este voto para los jesuitas. O sea, que ellos hacen un voto, yo le llamo un voto satánico, donde les son fieles a la orden. Y según el voto satánico, los peores enemigos de los jesuitas son los protestantes. Eso dice el voto satánico. Lean el Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos desenmascara quiénes son los jesuitas. Por ejemplo, el Conflicto de los Siglos, página 215, dice lo siguiente. Conflicto de los Siglos, página 215, párrafo 3. Hablando de los jesuitas y cómo surgieron. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. ¿Con quiénes? Con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel y el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley. Noten, ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío, porque los jesuitas, aparte que nacieron para contrarrestar a la reforma protestante, es la contrarreforma. Los jesuitas, su objetivo es controlar al mundo, dominar al mundo. Esto significa que ellos se infiltran y se meten en cualquier lugar, en las reuniones políticas, en esas reuniones de elección de papas, ahí están. En las guerras están ellos. Inclusive hay un libro que se llama Los terroristas secretos. Cuando leí ese libro me impactó también. Saben de que yo nunca juzgo un libro antes de leerlo, porque para dar mi opinión tengo que leer. Me llamó la atención lo que dice este libro, Los terroristas secretos, donde dice que los jesuitas están detrás de todo. Inclusive ellos dicen de que detrás del hundimiento del Titanic estaban los jesuitas. Detrás de las guerras están ellos. De todo lo que pasa en el globo terráqueo, ellos están allí. Ellos controlan desde el Vaticano, todo lo controlan. O sea, que es una red de espionaje muy poderosa. O sea, estamos tratando con personas inteligentes. Los jesuitas no es cualquier persona, son personas inteligentes. Ahí pueden haber hasta científicos
personas preparadas. Por eso, hermanos, cuando yo encuentro a los grupos disidentes, de que cualquier persona le dicen, este es un jesuita, encuentran a otro, este es un jesuita, tienen como un fanatismo maníaco. Los jesuitas no le podemos llamar a cualquier persona. Un jesuita no es un miembro de banca. No podemos aplicarle el término de jesuita a cualquier persona. Inclusive los jesuitas no se dan a conocer, no son evidentes. O sea, que una persona enseñe errores o esté enseñando doctrinas falsas o apostasía, eso no lo hace ser un jesuita. Porque los jesuitas son una red de espionaje secreta que se puede infiltrar en cualquier lugar. Así que cuando apliquemos el término jesuita, sepamos cómo lo vamos a usar, porque los jesuitas no es cualquier persona, porque los jesuitas, podemos decir así, que es una organización militar de espionaje. Para eso fue creada. Noten, con razón, noten lo que dijo Napoleón Bonaparte. Saben de que Napoleón Bonaparte consideraba a los jesuitas como sus enemigos. Y Napoleón Bonaparte consideraba a los jesuitas como una organización militar. Nada de religioso. Es una organización militar. Inclusive, la Revolución Francesa en el año de 1798 fue la que mató al Papa Pío VI. La historia dice que el Papa Pío VI en el año de 1798 estaba celebrando una misa en la Basílica de San Pedro, y la Revolución Francesa, comandada por Napoleón Bonaparte, llevó cautivo al Papa Pío VI a Francia y un año después murió en cautiverio. O sea que la Revolución Francesa, incluyendo acá Napoleón Bonaparte, consideraba al catolicismo romano como sus enemigos, en este caso los jesuitas. Noten cómo consideraba Napoleón Bonaparte a los jesuitas. Esto está en el memorial de Napoleón Bonaparte a Santa Elena, en la página 62 y la página 174. Esto es cómo Napoleón consideraba a los jesuitas. Noten lo que decía Napoleón de los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la volición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean emitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial. Esto está en la cita o extraído del memorial de Napoleón Bonaparte a Santa Elena en la página 62 y la página 174. Ahora, ¿cómo creía Malaquías Martín sobre los jesuitas? Quiero que leemos un poco de Malaquías Martín. Malaquías Martín es un ex jesuita que hace tiempo murió. Malaquías Martín escribió muchos libros. Y uno de esos libros es los jesuitas. Por ejemplo, está un libro que se llama La casa azotada por el viento, donde habla de una misa satánica que hicieron los jesuitas para consagrar un sacerdote como último papa que gobernaría el mundo. Hay otro libro que se llama Las llaves de esta sangre, donde Malaquías Martín habla de cómo el papado va a gobernar el mundo a través de la religión y cómo el papado tiene otros dos contrincantes, que es el comunismo ateo y el occidente capitalista. Muy buen libro, Las llaves de esta sangre. Está otro libro que se llama El último conclave. Está otro libro que se llama también Los jesuitas. Noten, Malaquías Martín, según la historia,
murió de una muerte misteriosa. Según la historia, Malaquías Martín murió de una muerte misteriosa. Una fuerza misteriosa oculta le dio un gran reempujón que murió de un golpe en la cabeza. Hasta el día de hoy no se sabe cómo pasó esa muerte. Lo que se rumora es de que una fuerza misteriosa reempujó a el ex sacerdote jesuita Malaquías Martín para morir. Lo más seguro que alguien lo aniquiló, porque Malaquías Martín dio un gran escándalo al Vaticano. Malaquías Martín destapó muchos secretos del Vaticano. Malaquías Martín escribió mucha información en contra del Vaticano. Resulta que el Vaticano lo consideró a Malaquías Martín como loco y maníaco, como un fanático. Pero los que han leído la literatura de Malaquías Martín saben de que este hombre lo que decía era verdad, porque había sido un sacerdote jesuita, conocía perfectamente bien esta orden y los secretos del Vaticano. Lo único que faltaba era que el diablo lo aniquilara. De alguna manera fue aniquilado y callado. Malaquías Martín, en su libro Los Jesuitas, y dice en la página 27 de su libro Los Jesuitas: el antiguo Senado romano mismo no pudo tramar para dominar el mundo con mayor certeza de éxito que los jesuitas. Saben de que todos esos libros, algunos están en inglés, pero muchos están en español, que se pueden descargar en línea. Malaquías Martín sabía que la orden de los jesuitas surgió para gobernar el mundo y de esa manera infiltrarse en todas las iglesias. Ahora, quiero decirles, hermanos, que en la iglesia adventista, aunque no es punto de salvación, pero hay dos posturas. Hay un grupo que sostiene de que hay jesuitas infiltrados en la iglesia, y otro grupo dice que no hay jesuitas infiltrados. Simplemente dicen de que esta es una teoría de conspiración. Ahora, aunque este no es punto de salvación ni doctrina, quiero decirle lo siguiente: no podemos descartar de que hayan jesuitas infiltrados. No lo podemos descartar ni lo podemos asegurar. Tampoco no podemos asegurar que lo hayan. O sea, en este caso no podemos ponerlos de un solo lado, porque, como dije, los jesuitas son una red de espionaje secreta, como puede ser de que estén infiltrados, como también no. Y no le podemos llamar teoría de espionaje o teoría de conspiración decir esto, porque esto puede ser sí y puede ser no. Y digo esto, hermanos, por las palabras de este pastor que vimos, que es el pastor Argumedo, que ha sido un sacerdote diocesano, y lo que dice es verdad. Lo que dice no se lo sacó de la manga de la camisa. Él sabe por qué lo dice. Porque estos jesuitas que hablaron con él en esta reunión que tuvo en Puerto Rico, dice que le dijeron que ellos están vigilando a la iglesia adventista. La vigilan. Entonces no descartamos, y esto es mi postura, usted puede tener su posición, y no lo podemos hacer enemigos por eso, ni tampoco es punto de salvación ni doctrina de la iglesia. Simplemente es punto de posesión. Ahora, yo creo, si nos tienen vigilando, si nos tienen controlados todo lo que hacemos, es posible, no lo descartamos, es posible que puedan infiltrarse en esta grande reunión de la iglesia. Es posible, hermano. Y quiero decir esto, quiero que quede claro, para que no se vaya a malinterpretar. Aunque no estamos seguros de que hayan jesuitas en la iglesia, pero tampoco no lo podemos descartar. Eso quiero que lo comprendamos. No lo podemos descartar, ni tampoco le llamemos teoría de conspiración, porque esto es una gran verdad. Los jesuitas tienen controlada a la iglesia adventista del séptimo día. Y esto lo corrobora también Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre. Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre, él dice que los protestantes opositores a la iglesia católica, para que domine el mundo con la religión católica, son los adventistas del séptimo día, y menciona también ahí a otros grupos religiosos, pero menciona específicamente a la iglesia adventista. O sea que los jesuitas saben quiénes son la iglesia adventista, qué es lo que predican, cuál es nuestra literatura,
Por eso, hermano, yo a ciencia cierta, porque esto lo tuve que corroborar yo con un sacerdote, yo fui a platicar con él y le pregunté sobre Elena de White y me dijo, gran escritora, conocen perfectamente la literatura adventista, conocen nuestros mensajes, conocen lo que predicamos, conocen nuestra doctrina. O sea que los jesuitas no son gente ignorante. Ellos tienen controlado a todo el mundo, especialmente todas las religiones del mundo. En este caso estamos hablando de la iglesia adventista, porque los jesuitas dicen de que tienen vigilando a la iglesia adventista el séptimo día. Ok. Ahora, quiero demostrarles que no podemos descartar de que hayan jesuitas infiltrados en la iglesia. No lo podemos descartar. No es punto de salvación, ni es punto de doctrina, ni tampoco le puede llamar a un hermano porque diga eso disidente o porque está atacando a la iglesia supuestamente. No, esto no es un punto de salvación, no es punto de doctrina, ni tampoco es creencia de la iglesia adventista decir esto. Simplemente es una postura, es una posición. Usted puede tener otra posición, yo también puedo tener otra. Y de ninguna forma eso afecta a la creencia de la iglesia ni la doctrina de la iglesia. Y no le podemos llamar a esto atacar a la iglesia adventista. Simplemente estamos diciendo lo que opinamos respecto a la información que buscamos y lo que dice mucha evidencia respecto a esto y lo que dijo este pastor diocesano, que antes había sido sacerdote católico diocesano. Ahora, yo le voy a demostrar, según la Biblia, que aunque no descartamos la idea de que puedan haber jesuitas infiltrados en la iglesia, lo que sí sabemos es de que nos vigilan. Eso estamos más que seguros, que nos vigilan y nos controlan. Los jesuitas saben lo que estudiamos, conocen nuestra literatura, conocen lo que predicamos cada sábado, conocen los libros que leemos, conocen nuestra lección de escuela sabática, conocen de todo de la iglesia adventista. Lo dicen ellos. Ahora, voy a demostrarles bíblicamente que aunque no descartamos la idea de que hayan jesuitas infiltrados en la iglesia, pero yo les voy a demostrar bíblicamente que el método de infiltración ha sido uno de los mejores métodos que ha usado el diablo para destruir al pueblo de Dios desde adentro. Explico. Voy a poner un ejemplo para que podamos comprender lo que quiero decir. ¿Cómo se pudre una manzana? Tomemos el ejemplo de la manzana. ¿Cómo se pudre una manzana? Saben de que siempre cuando hablo de esto, me recuerdo de que una vez fui al supermercado y compré unas manzanas. Las manzanas se miraban riquísimas. Resulta que cuando vine a la casa, lavé una manzana y le pegué un mordisco. Cuando mordí la manzana estaba podrida y tenía un gusano. Pero la pregunté, ¿cómo la manzana se pudrió si la manzana por fuera estaba sana? Por lógica, si la manzana hubiese estado podrida por fuera, yo no lo hubiese comprado. Pero resulta es que la manzana se había podrido desde adentro y adentro estaba el gusano. ¿Cómo se pudrió? Porque el enemigo atacó la manzana desde adentro. Ahora, apliquemos eso a cómo el diablo siempre, durante toda la historia, ha usado el método de infiltración al pueblo de Dios para corromperlo y destruirlo desde adentro. Recuerden eso. Aunque no descartamos, y repito esto para que no se vaya a malinterpretar mis palabras y vayan a decir cosas que yo no he dicho, porque para malinterpretar las palabras y sacarlas de contexto, muchos hermanos para eso sí son buenos, pero para poner atención a los mensajes y comprender lo que tratamos de decir, ahí sí son cerrados de mente. Tienen la boca abierta y la mente cerrada, pero hay que ser al revés. Tengamos la mente abierta y la boca cerrada. Ahora, bíblicamente el método de infiltración ha sido uno de los mejores métodos que ha usado el diablo para corromper al pueblo de Dios desde adentro. Pregunto, ¿qué hizo el diablo con los israelitas?
dice el Espíritu de profecía, que infiltró dentro del pueblo de Dios una multitud mixta. Esta multitud mixta era gente impía que se unió al pueblo de Israel por medio de las plagas, y fue la multitud mixta la que provocaba la apostasía, la idolatría, la murmuración y todo tipo de apostasía durante el peregrinaje de Israel en el desierto. Siempre que había un tumulto o una rebelión en el desierto, en el campamento, era provocado por la multitud mixta que estaba dentro del pueblo, pero que no era del pueblo. Siempre el diablo ha usado este método de infiltrar apóstatas, enemigos del pueblo de Dios, enemigos del mensaje, para corromperlo desde adentro. Siempre ha sido ese método del diablo y jamás lo va a cambiar, porque ese ha sido el método más excelente del enemigo. Saben de que aquí hubieron casi 12 años de guerra en El Salvador. Nuestro país, El Salvador, sufrió 12 años de guerra entre el ejército armado con la guerrilla. 12 años de guerra donde hubo muerte, hubieron masacres, injusticia. Mucha gente inocente murió de ambos bandos. Pero resulta es de que la táctica para poder infiltrarse de un bando hacia otro, usaban la infiltración. Gente que se hacía pasar por X bando o por el bando contrario para poder infiltrarse y poder pasar información al ejército enemigo. Porque el diablo sabe, y aparte que las guerras son producto del diablo, el que está detrás de las guerras es el diablo. El diablo le gusta matar gente para que la gente se muera sin Dios y sin esperanza. Pero estoy poniendo como ejemplo esto para que veamos de que el diablo, la mejor táctica que usa para corromper al pueblo de Dios es la infiltración, para corromperlo desde adentro, donde no se despierta sospecha. Y yo les voy a demostrar bíblicamente que esto pasó con la iglesia primitiva. El diablo, en los tiempos de la iglesia primitiva, infiltró a sus falsos maestros, que eran los judaizantes. Los peores enemigos de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, eran los judaizantes, falsos maestros, que se infiltraban para corromper la fe del pueblo de Dios y llevarlo a la apostasía doctrinal y también moral. Los judaizantes eran los infiltrados de Satanás, que se infiltraban dentro del pueblo de Dios. Era el método más seguro que el diablo usaba para corromper al pueblo de Dios. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Y noten que digo eficaz. Pueden haber otros métodos, pero el más eficaz del diablo es usar a sus agentes para que se infiltren dentro del pueblo y de adentro corromperlo, así como el ejemplo de la manzana que se había podrido desde adentro. Por fuera parecía sana, pero la corrupción estaba desde adentro. Primer cita, Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Quiero que veamos cómo se usa el término allí de infiltración. Aquí Judas está hablando de cómo los falsos maestros iban a infiltrar a la iglesia, pero no lo iban a hacer de una manera abrupta, no lo iban a hacer de una manera escandalosa, no lo iban a hacer de una manera que despertaran sospechas, porque el diablo no trabaja de esa manera. El diablo trabaja a hurtadillas, sigilosamente, disfrazado. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: amados, por la gran solicitud, noten que aquí Judas está escribiendo a la iglesia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Noten que el diablo ataca la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, hay tal infiltración, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esta palabra encubierta es disfrazado, como el camaleón, sin despertar sospechas, sigilosamente. Aquí le llamamos nosotros a puntillas o en pinganilla. Es cuando alguien se para así con los dedos y camina despacio
para que no haga ruido, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten que hay agentes de Satanás que se infiltran dentro del pueblo para corromperlo, para provocar el libertinaje, para corromper la fe, para destruir la fe del pueblo de Dios, para destruir el mensaje, para oponerse al mensaje genuino. Estos agentes, su oficio es y su tarea, contradecir el mensaje, oponerse a la verdad, criticar la verdad, buscarle defectos a la verdad, ser los promotores de la apostasía, la mundanalidad y el libertinaje. Aquí dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios, y de esa manera atacan a nuestro Dios y a Jesucristo. Ahora, Gálatas 2:4, aquí Pablo hablando de los falsos maestros judaizantes que estaban corrompiendo la fe de la iglesia, dice lo siguiente. Gálatas 2:4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Noten, no cabe duda, basado en esta cita, que en nuestra iglesia siempre lo ha habido y lo habrá apóstatas, que son los causantes de la apostasía, de la mundanalidad y de la oposición al mensaje. A pesar de esto, que son falsos hermanos, introducidos a escondida. Noten que la infiltración es a escondida, sin despertar sospecha. Por eso yo siempre he dicho, hay que tener cuidado con los grupos disidentes, porque los grupos disidentes a cualquier cosa le llaman jesuita. Surge alguien ahí hablando una herejía o una blasfemia en internet, dicen, este es jesuita. No, hermano, no seamos indoctos. Los jesuitas no se van a poner a hablar en un canal de televisión o en un canal de YouTube. Ellos no tienen canales de YouTube. Su forma de trabajar es otra, a escondidas y a hurtadillas. Simplemente estos que predican herejías y blasfemias y falsas doctrinas en las redes sociales, podemos llamarle falsos hermanos o apóstatas, no jesuitas. Los jesuitas es una red de espionaje secreta. Y estos, a pesar que son falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar. Noten, para que entran. Saben que cuando escuché las palabras del pastor Argumedo, que dijeron los jesuitas, de que vigilan a la iglesia bendita, se me vino a la mente esta cita de Pablo, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Noten que son espías. Están en la iglesia, pero ¿para qué? Para espiarnos, para criticarnos, para oponerse al mensaje, para llevar y traer información, para transmitir información al Vaticano. Noten que nos espían, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Noten que el diablo siempre ha tenido y tendrá espías. Aquí dice que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. No todos los que están en la iglesia son de la iglesia. No todos los que están en la iglesia son nuestros hermanos. No sabemos quiénes son. No podemos juzgar a las personas. Lo que sí estamos enseñando, que no todos en la iglesia son hermanos. Hay espías, agentes de Satanás, que se infiltran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Según de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14, dice Pablo que la infiltración está dentro. Porque estos son falsos apóstoles. O sea que el diablo puede usar falsos apóstoles para infiltrarlos a la iglesia. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Esta palabra fraudulento significa que usan la táctica, algo malicioso sin despertar sospechas, a hacer transacciones fraudulentas,
que no despierten ninguna clase de duda, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo se disfrazan. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto está en 2 Corintios 11, versículo 13 al 14. Noten que Pedro hace un paralelo entre los falsos maestros y falsos profetas del antaño que se levantaban dentro del pueblo y lo aplica hoy a la iglesia. Noten que siempre los enemigos están dentro, no fuera, porque no tiene sentido que estén fuera, porque lo que busca el diablo es destruir al pueblo desde adentro. Así como los falsos profetas se levantaban dentro, también el diablo levanta falsos maestros dentro de la iglesia. Muchas veces creemos de que nuestros peores enemigos están fuera. Negativo. Leamos y estudiamos la Biblia. Los peores enemigos que se han infiltrado a la iglesia y al pueblo están dentro. Aquí debemos de temer. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice, con esta cita voy a terminar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Noten que hay tal infiltración. El principio de infiltración está acá. Noten que aunque la Biblia no hable de jesuitas, porque los jesuitas vinieron a existir en el año de 1540. Estoy usando estas citas para que vean de que el principio o el método de infiltración siempre el diablo lo ha usado para corromper la fe del pueblo de Dios desde adentro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten, siempre se habla de algo que nace de adentro. Así como hubo falsos profetas en el antaño, habrá falsos maestros entre vosotros. Y ahí está la infiltración maliciosa y encubierta, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Noten, introducirán encubiertamente. Esto es algo como el camaleón disfrazado. ¿Saben cómo el camaleón atrapa a su presa? Inclusive Elena de White en El conflicto de los siglos dice que el papado es como el camaleón, se disfraza. El camaleón, para poder llegar cerca a su presa, se disfraza de acuerdo al ambiente que lo rodea. Si hay hojas secas, el camaleón toma el color de las hojas secas. Si hay hojas verdes, el camaleón toma el color de la hoja verde. Si a la par del camaleón hay árboles rojos o hojas rojas, el camaleón se disfraza o toma color de las hojas y flores rojas para llegar cerca a su presa y poder capturarla. Eso significa infiltración, eso significa introducirse encubiertamente. Y aquí dice, hablando de los falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿A dónde le iban a introducir? Dentro del pueblo. ¿Pero cómo lo iban a hacer? Como el camaleón, encubiertamente, tipo como un espía. ¿Saben qué es un espía? Un espía entra a una ciudad de una manera sigilosa, con táctica, son expertos, lo hacen con una táctica que sorprende. Un infiltrado escabulle todas las trampas. Un infiltrado puede burlar aún toda la seguridad de una casa o de una ciudad para poder infiltrarse. Noten, los infiltrados es gente preparada, gente estudiada, que conoce el tejimaneje de X lugar. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que estos falsos maestros introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Noten que esta palabra fingida es otro principio de infiltración. Usar las palabras fingidas. O sea, formar aquel ambiente de engaño. Es como un disfraz perfecto, casi perfecto, para poder engañar a la gente que no estudia la Biblia.
que no tiene discernimiento. Y noten que pero dice que siempre hay gente que lo sigue. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si comprendimos este tema, vamos a tener plena conciencia que nuestros peores enemigos no están fuera de la casa, sino que están dentro. Y tenemos que estar alerta. El Espíritu de Profecía en muchas citas habla de esto mismo, que nuestros peores enemigos están infiltrados dentro. Así que estemos alerta. No podemos descartar de que hayan jesuitas, ni tampoco lo podemos asegurar. Lo que sí sabemos por la inspiración divina y por lo que dicen los jesuitas, su obra maestra de infiltración y de controlar a todas las organizaciones religiosas y militares, es posible que hayan infiltrado dentro de la iglesia y que por causa de eso está surgiendo todo tipo de cosas extrañas dentro de la iglesia. Mire, hermano, ¿ustedes creen que eso es normal? Que se esté infiltrando música rock y bailes dentro del pueblo de Dios. Eso no es normal. ¿Ustedes creen que eso es normal, que se estén infiltrando un montón de tradiciones que se celebran en sábado que provienen de la Iglesia Católica? Eso no es normal. Eso no es normal. Y yo quiero que usemos el sentido común y que razonemos. No miremos este tema de un lado negativo. Simplemente estoy estimulando su cerebro para que piensen. ¿De dónde surge esa idea de andar ordenando mujeres como pastora? ¿Por qué promueven tanto eso? ¿Por qué se promueve tanto la música rock pop dentro de la iglesia? Porque es una copia exacta de las iglesias protestantes. ¿Por qué se promueve el baile? Que hoy dicen, no, si eso no es pecado bailar, la Biblia aprueba el baile. Algunas iglesias están bailando ya. En otros países hay iglesias donde bailan. Noten, estamos entrando a un modernismo donde ya la Biblia parece un libro anticuado y que hoy para justificar esas prácticas usamos la Biblia, sacando de contexto el versículo cuando el versículo tiene un contexto cultural, histórico y un contexto teológico. Pero como nos encanta defender prácticas que vienen del catolicismo y de las iglesias protestantes, vamos a buscar la forma o vamos a ver la forma cómo defender eso usando la Biblia y, si es posible, usando aún estas citas de Elena de White. Tengamos cuidado, hermanos, hoy más que nunca tenemos que estar orando. Dice la hermana Elena de White en una cita, y esta cita la voy a leer antes de terminar. Esta cita la tengo que leer porque esta cita vale oro de esta mujer de Dios. Elena de White escribió en el libro Dones Espirituales o Spiritual Gift, tomo 2, página 277. Hermanos, mientras nosotros dormimos en la casa como un bebé, el diablo trama sus trampas en contra del pueblo de Dios. El diablo no es bobo. Pero noten cómo dice esta cita. Dones Espirituales, página 277. Se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido. Así es la cita, léanla, no me estoy inventando yo. La cita así dice. En inglés dice stupid. Se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado en estos años. Desde su caída, sino que ha estado aprendiendo. Se ha vuelto más astuto. ¿Qué dice? Se ha vuelto más astuto. Sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. Noten que ahí está el principio de infiltración. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hace más fuerte a medida que se acerca su tiempo de obrar. Hermanos, estamos luchando con un enemigo poderoso. Pero saben, hermanos, el único que puede discutir con el diablo es Cristo. Así que no hay que discutir con el diablo. Unámonos a Cristo para que Cristo pelee por nosotros. Porque Cristo es el único que puede decirle al diablo, el Señor te reprenda. Así que Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información haya servido
para que podamos enriquecer nuestro conocimiento y podamos aprender y ser vigilantes respecto a lo que acontece en nuestro medio y podamos estar pendientes de cualquier cosa que suceda dentro del pueblo de Dios. Hay que leer, hay que estudiar, hay que orar, porque de lo contrario vamos a ser engañados, como pasó con los judíos en los tiempos de Cristo. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para despedirnos de esta clase. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este estudio, por esta reflexión. Gracias, Señor, por esta información que le has dado a la Iglesia Adventista. Gracias por el conocimiento del don de profecía dado a tu sierva Elena de White. Hemos descubierto en esta clase que los jesuitas odian tu palabra, odian la verdad. Surgieron con el único objetivo de contradecir a la Reforma Protestante, que era un movimiento del destino que tú levantaste para que el mundo conociera tu Biblia, tu palabra. Gracias, Padre, por este estudio. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, si quieren apoyar este ministerio, háganlo suscribiéndose, dando like a los videos o dándole me gusta, comentando y compartiendo este material para que muchos conozcan esta clase de material sólido. En este canal se predican temas sólidos de profecía, doctrina y algunas veces hacemos apología para desmantelar errores doctrinales o malas interpretaciones de la Biblia. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Saludos.